Aprendimos el recording in progress. Sí, claro. No lo puedo sacar. Buenas, buenas, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, a ustedes, gracias por venir. Por tardes. venir, decimos ahora. Por asistir. Bueno, vamos comenzando. Bueno, bienvenidos a esta tarde, este encuentro, que es todo un desafío para nosotros, empezar a conversar con el público estos temas. Desde hace un tiempo que con Eduardo venimos mencionando el tema de la palabra bioeconomía, llamándonos la atención de cómo aparece en las convocatorias de proyectos y de programas a nivel nacional o también a nivel privado, en los que siempre aparece el rubro o el área bioeconomía. Entonces, bueno, de alguna manera eso nos da el pie para preguntarnos y para empezar a entender, bueno, de qué se trata. Tal vez uno no está específicamente en ese tema, pero sí entiende que si por algo se está convocando a esa área temática, es que algo de importancia debe tener. Entonces, bueno, decidimos iniciar tal vez un camino en relación a lo que es la bioeconomía, invitando a uno de sus principales referentes en el área académica, que es Roberto Bizán. Y bueno, decidimos que tuviera el carácter de introducción a la bioeconomía, porque bueno, nos preguntábamos, bueno, hacia dónde lo enfocamos, ¿no? Hacia un área o hacia otra dentro de la bioeconomía, y creímos que lo mejor y lo más acorde era hacer primero una iniciación y después ver, tal vez con otras conferencias, hasta por qué camino continuar. Así que bueno, le damos la bienvenida a Roberto, y está Eduardo de Lilio también con nosotros, coordinador del Centro Universitario, también está Juan Curcio, secretario de Producción, así que bueno, va a dar que hablar el tema, espero la participación de todos. Después, bueno, la conferencia está quedando grabada y la vamos a subir al canal de YouTube. Yo voy a estar acá atenta al chat por si surgen preguntas. Y bueno, la idea es, supongo que sobre el final o en el medio, cuando estén las preguntas, que podamos conversar un poco sobre el tema, las dudas y eso. Así que bueno, no sé, Eduardo, si querés decir algunas palabras. No, solamente el saludo formal y muy bueno, por supuesto agradecido a todos los que confían en la extensión universitaria que continuamente está haciendo el CUCH en distintas actividades. Y en este caso, bueno, la verdad yo a Roberto no lo conocía, por a través de un amigo en común nos conectamos y realmente se brindó de entrada sin ningún tipo de condicionamientos para acompañarnos en esta propuesta, así que eternamente agradecido. Además, voy a usar una expresión futbolera, me han dicho, mira, es el Messi de la bioeconomía. Así que, bueno, como tal... sí, vamos al PSG nomás. Vamos claro, al PSG a media. Sí. No, he estado viendo artículos y he estado viendo cosas y realmente estoy seguro, convencido que vamos a presenciar una charla, una conferencia, tal vez más que pensar en nosotros, pensando en los hijos y los nietos, ¿no es cierto? Esto, una charla que puede tener mucho futuro, mucho presente, pero también tiene más futuro, me parece a mí, en el tema, por lo que he leído. Así que bueno, no vamos a perder tiempo en muchas cosas. Roberto, la audiencia es tuya. Eduardo, muchísimas gracias a la anfitriona que se ríe y no se ha preparado el mate todavía. No sé cuántos somos, no sé cuántos somos, si somos muchos, pocos, lo que estoy seguro que somos buenos. Yo lo que les voy a proponer es un estilo absolutamente descontracturado. Hagamos una sala abierta. Cada uno, cuando tenga algo que decir, levanta la mano, intercambiamos y lo dejamos grabado. Si después esto deriva en algo más profundo en alguna dirección,
bienvenido le ponemos un Zoom en el sentido de ampliación. Basta de Zoom, ya estamos bastante cansados de los Zoom, los viernes, etc. Pero digo, hagámoslo de esa manera. No hay una definición de bioeconomía, no es la panacea universal. Tiene un touch de moda. Déjenme decirle que una vez que uno pasa las 4 o 5 cosas básicas que se dicen habitualmente, hay que bajarlo a terreno. Cuando uno lo baja a terreno y lo pone en términos de modelo de negocio o impacto sobre lo local o modelo de desarrollo, hay mucho por elaborar, hay mucha posibilidad. A mí me parece que es un tema interesante. Yo le pongo una ficha. Yo les cuento, yo soy economista. Me recibí soy más o menos de la camada de Eduardo. Me recibí hace como varios años. Y me dediqué buena parte de mi profesión, hijo de chacareros, aclaro, con sello de generación inmigrante colonizadora de bolsillo corto y sueño largo. Digo, estudié y me dediqué buena cantidad de mi vida a organización industrial. Les puedo contar de automotriz, por eso miré a ver quién estaba en el parque industrial, etcétera, etcétera. Y hace unos 15, 20 años me dediqué más al mundo de la organización del agro. Y hace unos 10 años empezamos a ver el tema de la bioeconomía. Entonces, y además, de vez en cuando me pongo las botas y voy al campo. O sea, me toca pelearla del otro lado por herencia, no por desarrollo. Hay gente que hace las cosas y hay gente que recibe las cosas y hace lo posible para no volcar. Dicho en este tono, para que nos entendamos en el lenguaje y con el interlocutor. Entonces, desde esa lógica, yo lo que querría hacer es charlar un rato con ustedes, voy a ir ajustando sobre la marcha un poco la idea para llegar rápido al meollo. Y después hacemos un ping-pong de preguntas mientras yo preparo la segunda vuelta de mate y ustedes buscan las galletitas, para decirlo de alguna manera. Comparto pantalla porque hemos entrado en la situación en la cual uno no puede hablar si no comparte pantalla, y además aprendió verbos como mutear, switchear y cosas por el estilo. A ver, tema de la bioeconomía. Primera cosa que yo me planteo. Me voy de Capital Federal, me voy de la universidad, me planto en un pueblo o una ciudad media del centro de la provincia de Santa Fe, igual que Chivilcoy, parecida, bien agroganadera, con suelo 1, suelo 2, un poco de máquina agrícola. Me paro en la galería de la casa y me pregunto, ¿qué le pediría yo a la bioeconomía desde una ciudad media? ¿No? Y le pediría empleo. Le pediría como alguien de la universidad, de la política, o de que mira la política, y también como ser humano pasado los 60 largos. Digo, que los pibes no se vayan, para decirlo en criollo. Uno le pediría que esos ámbitos regionales tengan una contención de salud, más ahora, en tema COVID, importante. Le pide infraestructura. Ahora le pedimos energía y Wi-Fi. Ahora le pedimos Wi-Fi, generalmente le pedíamos energía, donde siempre hay alguna flojedad, etcétera, etcétera. Cuando uno camina a los aledaños de las ciudades, o a veces la periurbana o los campos, también empieza a tener alguna percepción de que hay que cuidar un poquito más la naturaleza. Y ese tema entró en el mapa de la decisión o de la toma de decisión. Y dicho sea de paso, eso es estrictamente personal, lo que uno le pide es un poco más de equidad, para que
podamos dar una buena respuesta a una afirmación que me hizo un amigo días pasados. Me dice, no sirve tener una buena casa en el medio de Hiroshima. ¿Se entiende esto? Es decir, cuando uno se para como ciudadano, le pide a la producción este tipo de cosas. Y rasca un poquito académicamente la percepción o la situación y se da cuenta que buena parte es del problema o de la respuesta a este tipo de cosas tiene que ver con cómo es la estructura productiva de lo que uno está analizando. Y cómo funciona, ¿no? ¿Quién hace qué? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Y qué futuro tiene lo que está haciendo? O sea, lo que nosotros llamamos en la jerga el tramado productivo. Decime cómo es la estructura del partido, yo te cuento más o menos cómo, si son más dinámicos, menos dinámicos, invierten en la zona, se van afuera, etcétera, etcétera. Y esa estructura productiva se construye sobre lo que viene del pasado, sobre la realidad actual, es casi una tautología la realidad actual, y lo que uno cree que va a pasar a futuro. Si va a replicar lo del pasado o hace una apuesta distinta. Y quiero ser enfático con esto, que no tiene validez numérica ni académica, es un sentimiento casi, ¿no? No estoy hablando de Florencio Varela, estoy hablando del interior agropecuario con posibilidades que pinta como la base de algo distinto, o por lo menos una de las bases, para ser esperanzador. Entonces la pregunta sobre estos interrogantes es ¿qué nos puede llegar a ofrecer la bioeconomía? 5 minutos de piripipí teórico. ¿Qué heredamos? Nosotros venimos matrizados en el mundo industrial en general sobre la idea de el petróleo barato y el motor a explosión. Eso armó la estructura productiva de fines del siglo, de mediados del siglo pasado, principios del siglo pasado. Y tiene la idea de los grandes emprendimientos siderúrgicos, el más cerquita que le queda debe haber sido Acero Bragado. Esa cosa en escala de fundición energética a todo vapor, y hasta donde daba el cuero, la idea de las armadurías metalmecánicas, que acá lo vemos con el famoso Forte o las heladeras, y que, Eduardo me decía hace un rato, yo supe tener un Ditela 1500 adaptado al caso local. Pero nosotros nos criamos como sociedad sobre esta lógica, y en los años 60 introdujimos el material plástico, que es el hijo de la petroquímica pura. Digo, quizá estoy haciendo antropología histórica, pero la base productiva es esa. Cuando íbamos al almacén y la cambiaron por el material plástico, y empezó a venir envasada el azúcar. Bueno, ese mundo es el que está en la base productiva de nuestra sociedad. Y en ese mundillo, el agro, que está puesto allá abajo al final, era básicamente un proveedor de alimentos y punto. Y para mucha gente lo sigue siendo, con PhD, con todo lo que quiera, siguen pensando agro es igual a alimento. Y siguen pensando que alimento es igual a trigo. O sea, no está hecho todavía el análisis mental de toda la cadena. Bueno, ese es el mundo que nos tocó de inicio. De 30 años para acá apareció la energía nuclear, que la voy a pasar por razones de tiempo, apareció la miniaturización de la electrónica y el reemplazo primero de la válvula por el circuito integrado y después del circuito integrado por el chip. Eso pasó en 20 años. Digo, nosotros ahora
empleamos el término whatsappear, tiene 10 años. Con suerte. Y lo tenemos metido 24/24, pero eso es un fenómeno reciente del Internet que cambió el mundo. Mucho menos visible es el toqueteo del ADN. Eso también pasó. Y está pasando. De manera tal que cuando uno mira el mundo actual, empieza a repensar las bases sobre las que a futuro nos vamos a mover con 2 de 3 agregados exógenos o por afuera de nuestra realidad, más anclada sobre el territorio, los recursos naturales, la agroindustria, etcétera, etcétera, donde se produjeron cosas. Y entonces, sean hijos o nietos, nos viven constantemente contando acerca del último iPad, con lenguajes raros, etcétera, etcétera, que muchas veces las generaciones previas no entienden. Pero la matriz de producción está anclado sobre lo anterior y esto es nuevo. Y en lo nuevo quiero marcar una cosa que a mí me llama la atención, que es que por primera vez en la historia, nos guste o no nos guste, tengamos posiciones encontradas o no, la manipulación de la genética y la revolución biotecnológica pasó cerca de lo que hacemos nosotros con recursos naturales. O directamente pasó sobre recursos naturales. Digo, Argentina empezó a hacer vacunas biológicas de autorreproducción ya en los 80. Colocó la siembra directa y la RR en 95, 6 meses más tarde que lo liberó Estados Unidos. O sea, ese cambio de la biotecnología aplicada al agro, y no vamos a hacer chiste de la clonación de los caballos de polo o cosas por el estilo, eso está pasando en la Argentina en todo el caos macroeconómico regulatorio. O sea, cierro esta filmina y digo, estamos en vista a preguntarnos o a empezar a responder las preguntas que yo planteé al inicio desde una lógica de cosas que están pasando, a veces desapercibidas, pero que están pasando, porque toquetean el ADN de la biología, nos tocan los recursos naturales y nos obligan a repensar todo el modelo de producción. ¿Se entendió hasta acá? ¿Para dónde vamos? Entonces digo, a esa altura del partido, ya el agro no es sinónimo de alimentos únicamente. Aparecieron los biocombustibles. Después vamos a discutir si la ley, la norma, el octanaje, la polución, el azufre del gasoil premium, todo ese tipo de cuestiones técnicas, pero la avenida viene por acá. Y desde ese punto de vista nos obliga a repensar las preguntas iniciales que yo me había hecho en el planteo original. Acá voy a hacer una chicana. Todo curso bien calificado de bioeconomía tiene que decir las 4 verdades que son tan obvias que me da vergüenza decirlas, pero las tengo que decir para quedar bien. Hay una demanda de alimentos que va a ir sobre los 9.000 billones de dólares, junto con un proceso de urbanización que va a impulsar la demanda de alimentos a nivel mundial. Eso es cierto. Pero si yo le digo eso a un tipo de 9 de julio, de Rafaela, de Esperanza, donde son mis familiares, o de Chivilcoy, te va a decir, queda lejos. Hay que acceder. Está, hay que decirlo, forma parte de la tendencia general. El asunto es cómo llegamos
a capitalizar esto. Entonces, esto habitualmente es el eje del curso de bioeconomía básica. Yo lo voy a pasar rápido porque me parece que es demasiado obvio, cuasi trivial, sin dejar de ser importante. Alimentos, hay demanda. La energía empieza a ser un problema central. Ya no estamos en el petróleo de $10 o de $20, estamos en el petróleo de $60. La emisión de gases efecto invernadero tiene un efecto climático visible, constatable y que forma parte del problema o de la solución. Lo que no puede hacerse con el tema ambiental es barrerlo abajo de la alfombra. Digo, esto explica, o fruto de esto, es que tenemos cierto corrimiento de las isoietas hacia San Luis, que ha dejado de ser en algunos años semiáridos, hasta Guatraché de vez en cuando se puede sembrar alguna cosa como la gente, porque me cambió la conformación. Y también eso trae un montón de problemas. Y esa presión de más gente urbana que accede a la clase media, etcétera, etcétera, presiona sobre el petróleo, presiona sobre el cambio climático, termina con una presión sobre los recursos naturales fenomenal. Entonces, eso dispara en general el concepto de bioeconomía. No sé si hasta acá se entiende, pero vamos a un modelo donde hay que cuidar los recursos, hay un problema severo de cambio climático, hay un problema severo de fuentes alternativas masivas de energía, y la respuesta es ¿cómo le vamos a dar solución a ese tipo de cosas? Entonces, ahí es donde se planta la bioeconomía. No se olviden que esto tiene, uno debería sacar 4 desafíos convergentes y poner 4 desafíos convergentes para 9 de julio. A ver cómo se lee desde lo local esto. Pero independientemente de que quede lejos, es un tema que no se puede obviar. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que plantea la bioeconomía? La bioeconomía te dice, mirá, vos tenés que armar un modelo de producción donde la energía sea reciclable. No podés, por razones de escasez o por razones de impacto sobre el cambio climático o por razones de acumulación de petromateriales que se degradan en 40 millones de años, no podés hacer lo que estabas haciendo para 3.500 millones de personas más que se van a sumar en los próximos 30 años en el mundo. Porque es insustentable por donde lo mires. Entonces, aparece esta idea de miremos los viejos autores, tipo que si están en la universidad, Georgescu Röttgen, rumano, que es el padre de todo este negocio, y el tipo lo que te dice es, hay que aplicar la segunda ley de la entropía de no sé qué, de la física. Bueno, no, eso no es horario para hacer ese tipo de comentarios, lo vamos a poner en tonada cordobesa. ¿Qué bioeconomía con un ejemplo práctico de Villa María? Y eso vale, como no conozco bien Chivilcoy, no me animo a hacer el comentario en paralelo, pero lo voy a poner con un ejemplo en Villa María. Digo, envase el sol en maíz. O sea, haga siembra directa, cultivo de cobertura, utilice
toda la parafernalia tecnológica y biotecnológica para hacer la mejor captura de fotosíntesis que usted tiene. O el mejor engorde a corral que usted tiene. Pero vamos por la punta. Envase el sol en maíz. Una vez que envasó el sol en maíz, que para eso hay que darle vuelta, y ojo que los muchachos del campo de esto saben un montón, porque lo están haciendo cada vez mejor, en maíz, en soja, en lo que les guste, en todo este caos que tenemos. Por eso somos levemente optimistas con el tema. Usted genera algo que se llama biomasa. Ya no es estrictamente maíz para polenta. No. Estos señores que hacen eso, en una variante, en uno de los caminos de la industrialización del maíz, fermentan o modifican el maíz en grandes convertidores con enzimas que son los bichitos que me van a hacer la transformación, y me sacan por lo menos 4 cosas distintas. Me sacan algo que se llama alcohol bruto. Esto no es más allá que lo que hacían los incas fermentando la chicha. Pero ahora se hace con una eficiencia y con una precisión controlada que le otorga un resultado técnico muchísimo más potente. Entonces, ¿qué es lo que sale en una punta? Sale etanol. Primero alcohol, después se le hace un procedimiento al alcohol, etcétera, etcétera. Sale etanol y eso se mezcla con nafta. Octanaje, 110, 120. Azufre, 0. O sea, impacto ambiental mucho más abajo. Le queda una polenta que se llama burlanda. 2 opciones. O la seca y la vende afuera, o la deja entibiar y la vende como alimento para feedlot o alimento para cerdos o para aves, etcétera, etcétera. Después vuelvo sobre eso. Fíjense que ya tengo el agro pensado desde los alimentos, en parte desde los biocombustibles. Y me quedan 2 o 3 cosas interesantes. Me queda algo que burbujea, que es el CO2 o el anhídrido carbónico. O usted lo ventea o lo envasa. Si lo envasa, eso se lo vende a las gaseosas carbonadas. Es otro negocio ya. Y le queda un líquido viscoso, sucio, que tiene alcohol, que tiene pedacito de maíz, que tiene etcétera, etcétera, que se llama vinaza. Opción 1, lo tiro a la cuneta. Opción 2, lo tiro a la cuneta y me hacen algún problema ambiental. Opción 3, lo pongo en un convertidor, en un reactor, lo quemo, levanta presión, armo vapor, genera energía, enchufo al sistema de Villa María o de Río Cuarto de energía y cierro el ciclo. ¿Qué hago con la burlanda? O lo vendo a corto plazo y me desentiendo, o, como estaba bien marcadito en el ejemplo que puse, que es Bio 4, a 150 metros armo machazo feedlot. Un feedlot que el tipo que está en Villa María dice que no sople el viento sur o el viento norte porque tengo problemas ambientales, de olores. Entonces, para solucionar eso, lo que tiene que hacer es levantar toda la bosta. Cuando levanta la bosta, la pone en un reactor, le genera metano, y ese metano es gas pobre que o lo inyecta a la red o lo hace energía e inyecta la energía a la red. Al final del día, en el ciclo de algo así como 20-25 días, el tipo vacía ese convertidor de metano y se encuentra abajo con un biofertilizante
sumamente eficiente y recirculó la energía completa. ¿Se entendió el concepto de bioeconomía? No se le escapa nada. Se trata de nuevas tecnologías que permiten mejorar la captura de fotosíntesis en tiempo real, convertirla en alimentos, bioenergía, biomateriales, optimizando el uso del cracking del maíz y recirculando la energía en tiempos de escala humana. Yo lo veo a mi amigo anfitrión pensando, ¿cómo hago eso y qué impacto tiene eso en un municipio? No, como él no está escuchando, él está pensando cómo recauda. Pero eso se lo vamos a perdonar por esta vez. Digo, eso impacta localmente de una manera fenomenal. Pero además, Eduardo, un pedazo te queda dentro del ejido urbano y otro pedazo te queda en el cruce de ruta, no en el campo. O sea, estamos apostando a un modelo de industrialización que hay que repensarlo de cero, sobre lo que tenemos, no sobre lo que dicen los libros. No quiero con esto ser irónico un viernes a las 6 de la tarde y menos aún pedante con la academia. Pero digo, para pensar el tema desde ese lado, cierro diciendo, acá hay un insumo crítico que son seres vivos que me transforman materia en insumos o en producto final. Esos son bienes de capital nuevo. Por eso el modelo es tan atractivo y además tan controvertible. Pero, ¿se entendió hasta acá? La idea es esto acá. Capture energía libre, lo mire por donde lo mire. Transfórmelo en productos. El que transforma es un ser vivo. A ver, los abuelos pollos, esos que tienen ahí en la granja, ahí, etcétera, etcétera, no son pollos, a mi modo de ver en este concepto. Son máquinas de transformar energía. A 6,2 kilos de mantención, en 39 días te dan un pollo. Después te puede gustar si tienen alas o no tienen alas. Pero si vos lo que buscas es convertir energía en proteína, no es un pollo. Es un fenomenal bien de capital. Y los abuelos cerdos van en la misma dirección. O sea, la genética y todo el modelo que los pibes de agronomía miran en el bioma del suelo, los solubilizantes de ciertos nutrientes para que la planta fotosintetice mejor, también es un bien de capital clave. Ya no importan solo las máquinas, importan los seres vivos modificados. Para agregarle valor en el lugar que se pueda y recircular la energía al máximo. O sea, acá toda energía sobregastada es costo. Todo lo que no se valoriza es pérdida. Ese es el concepto de bioeconomía pura, aplicada a donde le guste aplicarse. Si uno lo mira en maíz, perdón, si vamos a este ritmo, nos vamos a ir a tomar la sopa, esto no se graba, ¿no? Digo, nos vamos a ir a tomar la sopa a las 10 de la noche. Digo, esto es maíz para un bioeconomista. No es polenta. Sí, es polenta. Es polenta con queso como cuando éramos chicos y la abuela hacía polenta, no de la instantánea. Esto es materia prima que sirve para aceite, gluten, cartulina, dextrosa, productos farmacéuticos. Y ahí está la chance. Ahora pegamos la ficha maicera con el maíz tardío. Y ojo, porque en Chivilcoy hay, el 9 de julio hay, y sobra.
Y si lo exportamos, cada vez que se le va un camión del pueblo con maíz no transformado en algo, es una pérdida de oportunidad de algo, de transformación local. Y es un empleo menos que se genera y es un impuesto menos que se recauda. Yo lo voy a gastar, Eduardo, un rato largo haciendo gala a nuestra buena sintonía. ¿Puedo, Eduardo? Fantástico. Entonces, digo, pensemos biomasa, perdón, cualquier planta, el trigo, no es solamente trigo papán. Fíjate que hacemos rollos. Con los rollos vos podés hacer la base de molienda para alimentos balanceados o podés hacer, como algunas empresas lo están haciendo, parte para biocombustible. Y tenés que ser suficientemente inteligente como para no sacar demasiado, pero no dejar demasiado. Porque lo que dejas demasiado vuelve a la naturaleza y te lo perdiste. Entonces, desde ahí es que estamos mirando la industrialización. La vaca, perdón, el novillo no es un novillo. El novillo son 4 cuartos de carne más el quinto cuarto. Entonces, empecemos a pensar cómo industrializamos sebo, sangre, pezuña, bilis, etcétera, etcétera. O sea, esto es base para industria posterior. Después viene el problema, che, ¿un matadero municipal tiene escala para hacer esto? No. 10 frigoríficos consumeros, mercado interno, ¿se pueden agremiar? Sí. En cambio de tirar algunas cosas a la basura, ¿las podemos industrializar? Eso es materia de política industrial siglo XXI. Y después están los bioplásticos o los biomateriales. Bueno, empiezan a aparecer con distintos énfasis, por distintas rutas técnicas, formas de armar polímeros y monómeros que vienen de la naturaleza y que son biodegradables. Mirá vos si los envases de los hilo-bolsas, que tanto dolor de cabeza traen ambientalmente, entran en la lógica de biodegradabilidad. El mulching, ubican el mulching, esas cubiertas de plástico que se ponen en los canteros para que la plantita salga por un agujerito y haga circuito cerrado de evapotranspiración y sea súper eficiente para capturar humedad y chupa todo el nutriente. Bueno, ya hay desarrollos que son biodegradables a 6 meses, con lo cual se terminó el cultivo y se terminó el plástico y te eliminaste un problema. Bueno, eso está pasando en el mundo. Y nosotros tenemos las materias primas para hacerlo. Y nos falta cierta inteligencia colectiva de coordinación, pero eso volvemos más tarde. Esta es una red. No sé si se ve, pero fíjense en que hay cruces entre lo que es lo verde, que viene del mundo vegetal, lo azul, que viene del mundo alimenticio, tenemos pesca, tenemos industria textil, hay un conglomerado de actividades que se cruzan. Por eso, un tipo que se dedica a la biotecnología a futuro, los que trabajan en este tipo de cosas, son horizontales, tienen formación en biología, pueden venir de agronomía, otros vienen de biología pura, otros vienen de procesos químicos, otros vienen de textil, porque es horizontal a lo largo de varias de estas actividades. Y esto da modelos de negocios
múltiples. Esto lo puede hacer una cooperativa, lo puede hacer una empresa grande, lo puede hacer casos como Adecoagro, que le procesan todo adentro del mismo sistema de producción. Me estoy yendo por las ramas para dar una idea somera de cómo esto baja a casos concretos. Después vuelvo sobre esto. Bueno, a esta altura del partido pregunto, ¿algún comentario mientras yo me hago un mate? ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Yo creo que creo que sí, Roberto, que venimos bien, o sea, por lo menos está clara la explicación, muy, muy bien llevada desde cero, digamos, para que todos nos pongamos en tema, ¿no? Me parece súper gráfico el ejemplo ¿no? De, bueno, un pollo puede ser un pollo para comer o puede ser una máquina de generar insumos también. Y bueno, y esto de entender que todo lo que no se usa es pérdida también, ¿no? Como entender bien las posibilidades en todo ese proceso de existencia, todas las oportunidades de distintas tecnologías y variantes, digamos, que pueden surgir a partir de eso. Fíjate que eso es lo que te hace un tipo en una fábrica común. Trata de que no se le escape ningún scrap. Claro. Y eso mismo lo empezás a pensar cuando tu industria no es en base a fierros, es en base a biológicos. Y vamos camino a esa dirección, a paso forzado. Digo, ¿por qué uno puede ser... Perdón, Roberto. Dale. Esto, ya que hacemos acá, así tomas el mate tranquilo. Obviamente es tema de otra charla, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en la tecnología hoy en día hay un desarrollo muy grande en lo que se llama la nanotecnología, en donde los procesos para la fabricación de piezas, por ejemplo, mecánicas, no se producirían en el futuro, ¿no es cierto?, con los conceptos viejos que hacía por un torno, por ejemplo, para hacer una pieza. O sea, esto para todo el mundo. O sea, acá hay un montón de cosas en el mundo que se van a dar, que es inevitable frenarlo. Esto como cuando se rompieron las máquinas cuando se inventó la máquina de vapor. El sabot francés. Claro, querer parar eso, ¿me entendés? El éxito es notable, ha sido un éxito notable, prohibir la máquina de vapor. Entonces hay que tener la cabeza muy abierta para empezar a entender todos estos paradigmas nuevos que aparecen, que yo creo, pues esto es una opinión muy personal, tal vez la abundancia no nos ha llevado a profundizar algunos de estos conceptos. Esto es lo que uno ve, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno lo ve en los pájaros, por ejemplo, los pájaros que se crían en zonas áridas, por ejemplo, son capaces de subsistir en cualquier lado, mientras que los que están en zonas ricas los sacás de su hábitat natural y se mueren, ¿no es cierto? Porque están acostumbrados. Pero, Eduardo, ahí se te congeló. La riqueza, ¿no? O sea, a mí me parece que las adversidades también te forman en muchas de estas cosas, ¿no? Obvio, la necesidad tiene cara de hereje, dijo alguien alguna vez. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero fíjate vos lo siguiente, discúlpame que hagamos diálogo abierto. Uno va al campo y ve una bandada de patos, cómo vuelan en B. Claro. Eso es un ejemplo de bioeconomía de energía. Y si uno es hábil y está entrenado, nos van a echar del aula, Eduardo, si seguimos así. No, si está uno bien, ve el ciclismo es lo mismo también. Exactamente, cómo se van cambiando, porque el asunto es captura y uso eficiente de la energía, aplicado a procesos productivos biológicos. Ahí está la clave del negocio. Digo, retomo, lo bajo a Argentina. Llegamos temprano, porque tenemos recursos naturales.
tenemos capacidad de biotecnología. Fíjate que Argentina tiene medicamentos de base biotecnológica, tiene genética de alto vuelo, domina ciertas tecnologías y vos podés conseguir en cada una de las áreas 15 o 20 pibes que tienen arito, hablan en un idioma que no le entiendo, usan mochila, no prestan más de 5 minutos de atención a algo, pero son capaces de entender lo que está pasando en el mundo allá en la frontera. Esos son el semillero. A esos me parece que los tenemos que cuidar y esos surgen todavía en los lugares más insólitos de nuestra geografía de la Argentina. Entonces, tener una base tecnológica, el juego internacional no está cerrado y hay demanda mundial. O sea, no tenemos el problema de yo tengo y no me compran. Es yo no tengo y me quieren comprar más de lo que tengo. Si es que hacemos bien las cosas. Entonces, punto de partida. Yo creo que hay que apostar a la industrialización. Ahora, sobre la margen izquierda, esto es un comentario más de corte político. Sobre la margen izquierda, yo tengo los sectores de la Argentina que hoy dominan el ámbito industrial. Es decir, textiles y calzados, que hay que protegerlo porque si no, no le cierra el número. Todo lo que es maquinaria, perdón, industria básica, petroquímica, acero, pasta de papel, aluminio. Y después las armadurías, automotriz, no quiero ser despectivo, una parte de máquina agrícola. Hasta armamos calzado. Ahora que está cerrada la importación de partes, nos encontramos con que no se consiguen ciertas cosas para la industria textil, no para la máquina agrícola solamente. Y después tenés el sumum, que es la armaduría electrónica. Y eso no nos da el empleo que necesitamos, y entonces chapoteamos sobre un problema de exclusión constante. Y del otro lado, en la margen derecha, donde yo puse la flechita, tenés un sector biológico, ya no me animo a decirle primario, potente. Y te está faltando la industrialización aguas abajo de lo biológico. Entonces, ese para mí es el desafío del país, de la sociedad. Cuando yo lo pongo esto en Rafaela, es un calco en chiquito. Le falta una patita más, le falta una patita menos, pero tengo ciudades de 80, 100.000 habitantes inmersas en un contexto de producción de biomasa muy importante, con algunas cosas que le quedaron del pasado y no logra armar el puente. Entonces los pibes se me van. Por poner un caso de salida social. ¿Se entiende este esquema? Entonces me parece que la bioeconomía es un camino, no el camino, es un camino de un puente que hay que cruzar entre un modelo y otro. Donde acá, sobre la derecha, tenemos algún grado de expectativa y esperanza. ¿Se entendió el planteo más agregado que cuando yo lo bajo a nivel local, tiene algún sentido? ¿Dónde está parado la Argentina con este tipo de actividades? ¿Cuánto hay de bioeconomía? En una de esas éramos felices y no lo sabíamos, hasta que fuimos el psicólogo, porque creíamos que no éramos felices, hecha la analogía errónea. Entonces, hicimos un relevamiento más o menos a ojo, porque hablar de estas cosas todavía no hay bases cuantitativas,
Primero están las producciones agropecuarias que generan externalidades. A ver si me funciona bien el tema. Eso es el productor agropecuario que hace la extracción y la captura plena de todo lo que puede encontrar. O sea, hay algunos campos que son crecientes donde te hacen una rotación finita al máximo. No te queda metro bajo el alambrado sin cultivar y empiezan a capturar los subproductos, ¿no? Entonces, varios campos, y después vamos a ver ejemplos concretos, ya adentro te dicen, mirá, flaco, la Dirección Provincial de Energía me tiene harto. Vuelta a vuelta me cortan. Y tengo un costo de energía que cuando yo me voy de los centros urbanos de Capital Federal, camino para el interior, se multiplica por 2 o por 3. Entonces, flaco, o me compro una tractucina o empiezo a ver qué hago con la bosta adentro de estos bioconvertidores. Ahí en la UNOVA en Junín tiene varios experimentos dando vueltas de este tipo. Interesantes como casos. Entonces, hay uno, en Moquegua hay una planta de biogás. Fíjate. En un feedlot. Fíjate, es la lógica de la bioeconomía al palo. Pero no lo estamos viendo ni percibiendo como un fenómeno industrial. Lo estamos viendo como una chirinada de un tipo. Tal cual. Un arriesgado. Sí. Bueno, eso hay que encauzarlo en un marco un poco más amplio. Sí. Y entonces vienen estos casos que es ponerle un paso más de valor adentro de lo que podríamos llamar la chacra. Voy a arriesgar una expresión para que, total, estamos jugando un viernes a la tarde. Esto se parece cada vez más a una industria a cielo abierto. Porque el tipo que hacía el tambo, ahora tiene que manejar la captura de bosta. Y tiene que tener un peón que le mire si la temperatura del reactor es la correcta, o le muela el grano, o le haga algún proceso adicional. Obviamente ahí hay regulaciones muchísimas para repensar. Y autoconsumo. Voy a ir más rápido porque si no, esto es casos concretos bonaerenses de tambo con efluente, biodigestor, leche derivada, leche cruda, captura de suero de leche, captura de efluentes y más pesos. Pero eso ya es una industria, no es un campo. En mi opinión, desde esta lógica. Entonces, ahí es donde hay cierta idea de industrialización a cielo abierto sustentable. Vuelvo y sigo con el... Después está el tipo que te dice, Nacho, perdón, yo no quiero más vender un grano. Yo voy a moler adentro. ¿Qué es lo que decía hace un ratito? Es este señor. Él hace los granos, tiene los contratistas, etcétera, etcétera. No se va al Uruguay, no se va al norte, ancló en Chivilcoy y puso o la planta de molienda, la extrusora de soja o la mini-des de maíz. Y te hace el alimento balanceado adentro. Para feedlotear o empalmar con alguna de estas cosas. Bueno, ese tipo tiene un problema, con todo respeto lo digo, tiene un problema de gestión de operaciones que académicamente habría que mirarlo con cuidado. Porque puede morir en el intento de esa industrialización a paso forzado, y es un fierrero que le encanta lo que hace, etcétera, etcétera. O sea, acá hay un nodo de desarrollo que es
valor agregado en origen. El censo dice que hay alrededor de 600 de estos emprendimientos adentro de los campos, no en la banquina, en el cruce de ruta. Vuelvo al modelo global. Después están las industrias alimenticias biológicas que supimos conseguir. Lácteo, bebida, etcétera, etcétera, que las voy a pasar de largo. Acá también hay un montón de utilizaciones de scrap adicional. Y las industrias de transformación biológica. Tengo que no perder la paciencia hasta que aparezca el cursor. ¿Qué es la química verde? O sea, aparecieron en Argentina un conjunto de personajes que te usan las plantas como reactores de producción. El caso más clarito es la quimiosina para hacer quesos. Que un par de empresas sobreexpresan el cártamo que genera quimiosina y en 25 hectáreas hacen quimiosina para todo el país para un año. Y los fabricantes de queso felices de la vida porque la quimiosina esa es estrictamente natural. O sea, logramos armar, y esta es otra avenida sumamente interesante, fábricas montadas sobre chasis biológicos. Lo de la vaca pampita y la hormona del crecimiento es un ejemplo de eso. Bueno, el mundo va en esa dirección. Fíjense que acá estamos cerquita de salud humana. ¿Por qué? Me olvidé decir, hasta acá pivoteamos sobre el agro, pero hay otro pedazo que es el mundo de la salud humana, que también es bioeconomía al palo y que es tremendamente relevante. Bueno, este es el mundo de la oleoquímica, que viene con alguna velocidad dando vuelta por el mundo. Después están los insumos biológicos, eso de que sorprendentemente yo digo, un pollo es una máquina de transformar energía. Bueno, tenemos 850 cabañas bovinas. Eso es un activo de fábrica de bienes de capital. Semillero, vivero, los productores de inoculante que uno que otro anda por así dando vuelta, los productores de enzimas, levaduras, hongos, etcétera, etcétera, que son una forma nueva de industrialización. Y están las bioenergías por tratamiento de efluentes. Déjenme de vuelta pinchar el esquemita y digo, esto no es verso. Ahí está el listado de las grandes que ya están interconectadas con los biodigestores. Siempre queda la chance, pero esto como no se graba no lo voy a decir, Eduardo me va a matar si lo digo. Digo, en los casos de la provincia de Buenos Aires, hay un triángulo entre cooperativa eléctrica, suministro de energía y compra de energía en otro lado del sistema interconectado. Relativamente establecido. Algunas cooperativas tienen máquinas del año del bicentenario, perdón, del centenario, y otras del bicentenario. Entonces, lo que empieza a aparecer son oportunidades de articular glicerol, que viene de la manufactura de la soja, para realimentar en cambio de usar diésel en esos motores y cerrar el circuito. Esas sociedades de ciudades medias o pueblos bajos están a la orden del día como manifestaciones de estos modelos de bioeconomía de cariz local. Y tengo otros casos concretos de
casos interesantes de captura de sus productos y conversión en energía. Hay varios de esos, yo elegí algunos, después los podemos, si otro día miramos los casos concretos, de cómo eso, el desperdicio se transforma en un modelo bioeconómico virtuoso a nivel local, que es lo que a mí me interesa dejarles como dato. Acá hay otro de La Mansa que lo que hace es lema, o sea, arveja, lenteja de agua, que es altamente proteico y que es un modelo de alimentación cerrado, que en una punta entra leche y en la otra punta salen 40 subproductos o un número acotado de subproductos industriales con cuidado ambiental y producciones integradas. Digo, eso existe, hay casos concretos, en todas las provincias que rascamos aparecen como sustentables y económicamente interesantes. La base es convertir un problema en una solución. Sigo un cachito más. Bioenergía reutilizables. De vuelta voy sobre algún ejemplo particular. Estas son las que capturan. Ojo el piojo con esto de la captura. Porque desde el punto de vista urbano, yo tengo una cantidad de biomasa que no recirculo en la mayoría de las intendencias de los municipios de cierto nivel de 10, 15 mil personas para arriba, no hay clasificación de residuos. ¿Dónde van a parar los residuos de poda? ¿Qué hacemos con los aceites que se tiran comestibles? ¿Qué hacemos con las grasas y demás de algún frigorífico municipal, de alguna planta faenadora de aves, etcétera, etcétera? Bueno, ese es el mundo que hay que coordinar. Porque ahí aparecen las oportunidades que me juntan 3 o 4 problemas y me ponen una solución concreta. Eso es política territorial. Se hace ahí. Eso no lo puede hacer la nación porque no lo entiende, porque no tiene los instrumentos y porque no tiene el diálogo directo con los actores. Entonces, esto tiene un flavor, un color y un matiz de impacto local, a mi modo de ver, relevante. Sigo con esta historia y después tengo, obviamente, las de biocombustible y tengo las de primera y segunda generación. No tiene sentido que veamos los procesos porque todo el mundo más o menos lo conoce. Me queda de vuelta recuperación de desechos industriales, otra vía de recirculación y el nunca bien ponderado mundo de los servicios biológicos. Digo, este modelo, calladito, empezó a generar un conjunto de actividades de la mano de la biotecnología en la salud humana. Y el COVID lo puso a la orden del día. El COVID, la vacuna, ahora que somos todos expertos en antígenos, carrier, inactivados, de base biotecnológica, si la Moderna, etcétera, etcétera, qué base tiene, entramos en un concepto absolutamente distinto de la medicina. Ya no es la enfermedad, es un desequilibrio y yo la combato exclusivamente con un agente que viene de la industria farmoquímica, que me lo zampo, perdón, eso es una falta de respeto total, que me lo medican y me restituye el equilibrio hasta que yo miro la letra chica del prospecto, por las contraindicaciones. Sino que es un concepto que te dice, es un desequilibrio personalizado que a usted le va a llevar a alguna terapia identificando dónde tiene el problema.
cuasi personalizado. Es muy loco, tiene algo de locura, pero la medicina va en esa dirección. Y lo que sí es notable el avance de la bioeconomía son sobre todo los reactivos de diagnóstico. El primero de todo y el más célebre es el EVA-test. Pero ahora, buena parte de la diagnosis de las enfermedades pasa por enzimas recombinantes que te reconocen si tenés tal problema. Y obviamente el problema de salud reproductiva, donde hay una gran cantidad de recursos y personas interesadas. Eso es muy técnico. Pero también hay servicios ecosistémicos. Lo que la gente, aquello que la naturaleza nos da, no tiene mercado visible y a alguien se le ocurre valorizarlo. Entonces te aparecen cosas como esta, la ruta del queso. ¿Qué compramos ahí? Generamos valor agregado compartiendo lo que dicen son los mejores salamines de Chivilcoy. Yo no los he visto todavía. Pero digo, esos circuitos, y permítame Eduardo la ironía, esos circuitos me valorizan algo que está, que es o la historia, o la calidad, el turismo rural, la gastronomía y la fidelización de. Eso forma parte de lo que hay que tener en la cabeza cuando uno habla de bioeconomía desde lo local. Obvio, puse otro que es el clúster del queso de Tandil, y esto, la ruta del vino en Mendoza. Uno puede imaginarse otra buena cantidad de temas que tienen que ver con lo que llamaríamos los servicios biológicos. Llevo hablado 45 minutos, 50 minutos, antes que me bajen del Zoom, voy a ir terminando. Digo, oportunidades no, para la... Es un Zoom pago, así que no se corta. Perfecto. No, yo tengo miedo de que me corten ustedes por decir tantas barbaridades. Pero no, por favor. Es un poco el enfoque, y discúlpenme, la ida y vuelta entre la idea general y el caso, porque me parece la mejor manera de visualizar la potencia del concepto y los desafíos y posibilidades que esto implica. Cuando yo lo pongo en el plano local, ahí a mí me parece que hay otra vertiente que uno, como una serie de razones que hacen que este enfoque como guía para desarrollo, para pensar en las preguntas iniciales, ¿no? Arraigo, generación de densidad local, empleo, todo ese tipo de cosas. Digo, la biomasa viaja mal. Eso tiene tinte académico. Déjeme traducirlo con un ejemplo. El tipo tenía a 3 kilómetros del pueblo un criadero de 10 galpones de pollo. El problema era qué hacía con la cama de pollo. Primer problema, el pueblo tira la bronca. El secretario de producción se aviva y dice, esto tiene algún interés económico. El tipo que vende urea y fertilizante no quiere escuchar nada porque le van a comer el negocio. Algún tipo inteligente dice, yo te retiro toda la basura 2 veces por semana. El dueño del gallinero lo aplaude a más no poder. ¿Qué hace con esa bosta? La usa como fertilizante natural. O la clasifica, o la desparrama, o la concentra. Hay 20 modelos para hacer. Pasados los 2 meses, el inspector de tránsito un día lo para al tipo que lleva la bosta y dice, usted no puede, por SENASA, usted no puede estar transportando esto. Y el tipo dice, pero flaco,
Es un camino vecinal, no joda a nadie. Vos sos hijo de, mi hermano juega con vos al fútbol, arreglamos de alguna manera, la cosa camina. Supongamos que, que camine bien por la ruta correspondiente, no por la banquina, pero el problema es que él no puede transportar esa cantidad de materia orgánica a 200 kilómetros. Lo tiene que usar en in situ, cerca. Entonces, todas las biomasas de rezago llevan implícita la necesidad de desarrollo cercano. ¿Cómo termina el chiste? Al tercer camión, el dueño del gallinero le dijo, che, ¿vos qué haces con eso? Estaría bueno que de vez en cuando me tires un costillar. O sea, señal que el tipo quiere reparto de la renta. Hasta que un día se le plantea y dice, si vos estás haciendo negocio, compartámoslo. A lo cual el tipo que le lleva la cama de pollo levanta la mano y dice, sí, pero vos me la vas a clasificar, temperatura, pH, me la vas a amontonar, etcétera, etcétera. Y ahí nació el mercado de la biomasa. Eso está por armarse. Y es clave desde la lógica local, porque eso te circula localmente. ¿Se entiende? Uh-huh. Déjame que te cuente que hace poco en Chivilcoy estoy coordinando una diplomatura de jardinería y mantenimiento de espacios verdes, y en el módulo de agroecología, terminó llamándose de agroecología, era de huerta y frutales, pero bueno, le dimos un enfoque agroecológico, porque la productora sabía mucho del tema. Y bueno, y resultó que terminamos haciendo un biofertilizante que es Bokashi, que ese preparado lleva un montón de estos tipos de residuos que vos estás mencionando, residuos o, mejor dicho, bueno, insumos, cascarilla de arroz, carbonilla, bueno, y otra serie de cosas más, pero la cama del pollo la pudimos conseguir porque, bueno, se consigue acá, también un productor de un vivero local la utiliza para hacer el compost. Hay otro emprendimiento también de bioinsumos, digamos, y fertilizantes, también local. Así que, y también la cascarilla del salvado, resultó ser que hay un chico acá que hace harina agroecológica, y el salvado nos lo dio también, nos lo vendió para hacer el bokashi. Así que en 5 minutos, en una semana me enteré que había 3 producciones incipientes, pero muy crecientes. Déjame correrte por izquierda. Muchos más. Debe haber más, pero bueno, yo digo que rápido Juan. Que me encontré esas. Déjeme correrlo por izquierda. Sí. La segunda vez que hicieron el compost le salió distinta que la primera. Cada vez que arman lotes le varía, porque está trabajando con material vivo. Entonces, como vos sos una empresa chiquita, no podés tener un equipo de investigación y desarrollo adentro. Eso es una chifladura de los libros. No te cierra el número. Entonces necesitas el último punto de la filmina. Vos necesitas tener el contacto del sistema local de innovación. Vos tenés que... ¿A quién recurrís? Al INTA, a alguna de las universidades que albergan, a algún grupo a el contacto de... O sea, vos vas armando una lógica que arranca con la biomasa mal, con la energía local que habíamos hecho comentario hace un ratito de que tenés habitualmente, a menos que estés sobre la línea de las 5, tenés problemas de abastecimiento y mantenimiento de potencia. Y con costo de transporte sumamente interesante. Preguntale a la cooperativa eléctrica de las zonas alejadas lo que le cuesta el transporte. Después pagamos 3 veces el costo de la energía y no podemos industrializar. Entonces, vas armando una lógica local donde te cierra
con esta idea de los 5 pibes que estás trainando, o los que fueren, dicho con todo respeto. No, te entiendo. A lo que voy es reivindicando que eso artesanal, digamos, es lo que va motorizando a veces. O sea, por un lado tenemos la academia y por otro lado tenemos esa demanda, ese señor que vos contabas como la historia, ¿no? Que va a buscar la bosta, que qué sé yo, que está como desde un punto de vista artesanal, a ojo, vamos midiendo esa temperatura y cómo vino la cama de pollo, y si vino muy húmeda lo compensamos de esta manera, como una preparación casera, ¿no? Todo eso también sí, va impulsando y tiene que encontrar ese encuentro, no, reforzando lo que vos decís, ¿no? Tiene que encontrar ese camino de optimización y de profesionalización a través de los organismos de que conocen específicamente el tema, el INTA, las universidades, etcétera, digamos, tienen que empezar a ensamblarse toda esa red, está bueno. Es que vos estás hablando de una biofábrica. Uh-huh. Sí. Digo, no lo quiero involucrar a Juan Curcio, a quien no conozco y respetuosamente lo tiré al ruedo. Pero eso es el problema de desarrollo industrial. Cuando vos trabajás sobre una base de materia biológica que te varía constantemente. Uh-huh. El tipo que dobla chapa, Don José, doblador de chapa, aprende Don José. Vos le haces el corralito para que no se rompa la mano, lo pintás de amarillo, le marcás la pauta y el tipo funciona ahí. Cuando vos trabajás en estas cosas, es una fábrica mucho más compleja, pero mucho más eficiente. Pero tenés que tener una espalda de innovación amarrada localmente. Entonces, desde ahí es que a mí me parece que el concepto da para masticarlo y pensarlo en términos de desarrollo local. Sí. Porque, discúlpeme que sea insistente con este tema. Yo digo industria, paro a alguien en la calle y te dice chapa, máquina. Digo bioindustria y te dicen, este entró en la onda de producción y consumo de cannabis, esta que viene ahora andando a rajatabla. Y del otro lado, ustedes, yo les tiro la idea y ustedes me dicen, pero ya lo tengo. Uh-huh. O sea, ese puente al que yo hacía mención antes es el que hay que construir desde la lógica, desde distintas perspectivas. No tiene dos cabezas, tiene varias. La academia, la regulación, los impuestos, los emprendedores, etcétera, etcétera. Entonces me parece que con esto yo diría, la bioeconomía es construcción. No hay modelo. Tenés una oferta de biomasa que tenés que identificar, un stock de gente que sabe, y ahí en el centro deben tener un colador de pibes o de docentes o de referentes a los que pescás y armás la red. Tenés de demandas locales, algunas bien establecidas y otras muy latentes. Tenés políticas públicas y tenés una infraestructura. Y este es el modelo que me parece que hay que construir. Dos cosas finales digo y paro acá. Muchas gracias. No, la verdad, excelente. Muy bien. Bueno, eso es para mí bioeconomía. No, estaba silenciada, perdón. No, le quería decir a Juan si quería comentar que, y bueno, Gabriel Sileiro también le había levantado la mano, así que bueno, ahora inicia Juan, si te parece, y después vamos continuando la ronda. Dale, no, primero agradecer a Roberto, a ustedes por esta charla magistral que hemos tenido hoy de bioeconomía, y un poco como dice él, ¿no? La matriz productiva ha ido variando y ahí juega un poco la necesidad, ¿no? Mientras tengamos energía barata, como dice él, en el troncal de las 5, todos los desarrollos se nos están dando en el interior. Digamos, hablábamos hace un rato del establecimiento San Lino, que está ahí entre Moquegua y Biaus, que es un biodigestor enorme, que está vendiendo energía a la red, que se hizo gracias al programa Renovar del 2017. O sea, ahí tuvimos un financiamiento de nación que ayudó a que se pueda desarrollar. Me quedo pensando un poco en lo que siempre hablamos por ahí,
Victoria, en lo que es el residuo de poda, ¿no? Cómo se lo podría aprovechar también, que nosotros tenemos, y Eduardo lo sabe, el gran problema a partir de la llegada del otoño, ¿qué hacemos con las ramas? Bueno, ahí tenemos para trabajar muchísimo. Y nosotros, por suerte, este año tenemos la asistencia también del INTI, que nos costó muchísimo traerlo, y la verdad que es un logro de toda la gestión, que tengamos ya a partir de marzo una persona acá dedicada a todo lo que es Chivilcoy, que la verdad nos está dando una mano tremenda en un montón de proyectos. Y como bien dice Roberto, la bioeconomía, a grosso modo, tiene que estar acompañada de difusión, ¿no? Mostrar los casos exitosos ayudan a que mucha gente se prenda, ¿no? Porque uno, como bien decís, cree en la industria típica, ¿no? Más que nada nosotros acá con el tema textil y calzado, que te generan por ahí mano de obra rápida, pero el aprovechamiento de los recursos es lo que nos va a ayudar a dar calidad en el laburo y más que nada a una eficiencia que va camino a eso, ¿no? Vos mostrabas al final todas esas aristas que también van en la educación, pero creo que estamos en el lugar correcto. Y te aclaro una cosa, la ruta del queso el año pasado se iba a extender hasta Chivilcoy, pero nos mató la pandemia. Ya lo teníamos arreglado con Suipacha, porque tenemos el mejor queso y el mejor chorizo de la zona. Nada más. Hasta ahora son todas manifestaciones teóricas. En pocos días se hará realidad. Cuando no haya COVID, prometo darme una vuelta por Chivilcoy. Con todo gusto. En pocos días será realidad. No, yo creo que lo que uno ve que evidentemente esto es un poco como el marketing digital o algo por el estilo, ¿me entendés? Que se nos vino encima a todo el mundo, se nos está viniendo encima a todo el mundo, y me parece necio no verlo, digamos, no tratar de canalizar todo esto. Me parece que realmente es un desafío importante para todos los argentinos, ¿no? Yo he visto, vi hace un tiempo atrás viniendo de Córdoba, que había no me acuerdo del pueblo ahora, que tienen en la capital del maní, ahí viniendo de Córdoba. Fernando. Claro, que tienen una central eléctrica ahí de vapor, que calientan el vapor con cáscara de maní. En Ticino. En Ticino lo están haciendo, creo, sí. O sea, vos fijate todo un proceso, ¿no es cierto?, donde utilizan como energía para calentar el agua, para producir el vapor, justamente lo mismo que producen ellos ahí en el campo, que lo tienen al alcance de la mano y que no sabían qué hacer con eso, la verdad. No sabían qué hacer con la cáscara de maní, ¿no? Pero, Eduardo, a lo mejor tiene otro tipo de aplicaciones, yo no soy ningún experto, pero vi ese uso, ¿no? Eduardo, digo, la planta de Energy Seed ahí en Pergamino, que funciona sobre la base de unos 30, 40 camiones de marlo. Claro, porque tenés la industria semillera y te deja montañas de marlo. Claro. Y vos decís, y esa localidad está prendida sobre un sistema eléctrico que viene interconectado con un costo de peaje de transporte generado en el Chocón. Ese es el tipo de cosas que hacen a la productividad de un país y al tramado productivo. Digo, yo les pido disculpas desde ya porque de repente me zarpo con el lenguaje o los casos, pero está bien también. No digo, para que nos entendamos, porque me pidieron una charla light, acá, de inicio era el tema. Digo, para cerrar, mi conclusión es, hay que cambiar los anteojos y abrir la cabeza. Y romper, esto no es en demérito del resto de la industrialización de materiales inertes y fósiles, combustibles fósiles. Esto es una mirada que pretende ser inteligente sobre lo que tenemos, no sobre lo que no tenemos. Lo que tenemos es lo que tenemos. Es biomasa, es pollo, es genética. Son los pibes con los que lidian ustedes constantemente, que siempre el más revoltoso es el más inteligente al final del día. Entonces, mi mensaje final es:
Pensemos el sistema abierto. Y la palabra industria me parece que hay que reivindicarla, pero con una pregunta. ¿Qué industria queremos y qué producción sustentable queremos? Industrialización sí, no es industria versus primario. No, eso ya pasó. Cuando vas a la mansa, ¿eso qué es? Primario, industria. Y si lo dilucido, ¿para qué me sirve? Es una unidad de producción integrada. Listo. ¿Te emplea 20, 30 personas? Fantástico. ¿Te saca un problema ambiental? 10 puntos. ¿Te paga impuestos? Eso es para que Eduardo se quede tranquilo. Paga impuestos, supongo, etcétera, etcétera. Pero digo, es romper las categorías sobre las que razonamos y pensarlo desde otro lado. Muy bien, ha sido un gustazo la charla. Para mí, Gabriel quería, había levantado disculpame, la Gabriel. mano. No, tardé ahí en activar el micrófono. Hola, buenas tardes. Hola. Es un gusto compartir esta charla con ustedes. Y bueno, no me voy a hacer extenso, sino que voy a comentar un poquito de lo que estaban diciendo a lo último. Últimamente han fabricado unos quemadores de biomasa para las calderas, es lo que estaban diciendo ustedes, y se está utilizando el aprovechamiento de la materia secundaria que queda, como la cáscara, las cáscaras, y ahora se está haciendo una prueba en los molinos también, con el peleteado de molino, para quemadores de biomasa, que eso se puede reaprovechar y eso estaría dando un 30% menos en el gasto de lo que sale el GLP. Entonces, a lo que es la industria molinera, como a otro tipo de industria, le saldría un 30% menos de gasto en GLP y aparte reaprovecha lo que ellos tienen y le saldría prácticamente un costo cero. Esos son los quemadores de biomasa. Y bueno, y después los biodigestores también, más o menos vienen de los años, del año 99 ya empezaron a hacerse en algunos campos algunos biodigestores chiquitos para alimentar algunos tambos. En las zonas donde no llegaba el gas, ni siquiera en las famosas chanchas, se habían empezado a hacer pruebas con biodigestores y se empezó a alimentar a algunos tambos con el gas de los biodigestores. Así que bueno, es un proceso que viene desde hace rato y está bueno que se le esté dando el impulso que se le está dando hoy en día. Muy bien. No sé, Vicky, si hay más que levantó la mano. Bueno, gracias, Gabriel. No, está bien. No, hoy solamente ahí en el chat tampoco. Bueno. Decían que había estado muy claro. Roberto, honestamente ha sido una fiesta para el cerebro, para la mente escucharte. Sí, no tengo ninguna duda. Creo que has transmitido muy claro, la verdad, gran capacidad didáctica para explicar las cosas, que a veces las cosas fáciles son difíciles de explicar, ¿no? Me parece realmente gran capacidad docente. Te felicito, Roberto, realmente. Bueno. Y bueno, ya vamos a enviar los chorizos como corresponden para que veas que la fama está bien ganada. No, eso fue sencillamente, a ver, primero, les agradezco la cordialidad de la invitación. Segundo, a mí me sirve mucho intercambiar y caminar la calle. Porque la academia sola, la academia a mí, a esta altura del partido, me interesa como espacio de reflexión. Y para reflexionar hay que ir a caminar, porque la velocidad del cambio que está habiendo en la calle va más rápida que la velocidad de impresión del paper. Entonces, para mí es una fiesta hacer esto. Porque me hago de amigos, porque conozco casos, porque seguramente seguiremos intercambiando, porque además es un tema apasionante. Así que, por mi parte, muy agradecido y seguimos en contacto cuando quieran. Muchas gracias, Roberto. Muy atentos y
En parte de parte del centro universitario completo te agradecemos tu predisposición, ¿eh? Un abrazo y bueno, nos veremos en Chivilcoy si Dios quiere. Tal cual. Perfecto. Bueno, Buen fin de yo semana. también te quiero saludar y agradecer. y decirte esto, que me quedo con, todos, ¿no? Desde el CUCH, hace rato que estamos tratando de ir abriendo nuevos caminos y justamente en este sentido, de empezar a articular la academia con los desarrollos locales, con la difusión en general. Pero que justamente ese ejemplo que se me vino a la cabeza, pero que en realidad no me había dado cuenta de antemano que estábamos hablando de bioeconomía, es como que me iluminó eso que en su momento me había despertado mucha inquietud cuando hicimos el Bokashi, esto de encontrarme con estos productores y con esta actividad que desconocía que estaba acá en lo local, y que justamente ahora esto me termina como de cerrar y decir, ya lo veníamos pensando desde el centro universitario, ¿no? Que hay que hacer nuestro aporte como academia, nuestro aporte a hacer la bandeja para que todo eso se junte, o que podamos aportar nuestro granito de arena junto con el municipio y la dirección de producción, pero digamos, si no colaboramos en que ese circuito empiece a andar, digamos, ¿para qué estamos? Y bueno, esta charla en lo personal me sirvió justamente para eso, para terminar de reforzar que hay que empezar hay que seguir juntando a estos actores. Así que bueno, te agradezco mucho y me has aclarado unas cuantas cosas. Muchísimas gracias y gracias por Bueno, todos los comentarios. no, Abrazo al a todos y contrario. que tengan un buen fin de semana. Gracias. Igualmente para todos. Gracias. Bueno, un saludo.